Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su fuente favorita de chismes, noticias y curiosidades sobre el mundo del espectáculo turco y por supuesto, más allá. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, en las revistas y en los programas de farándula, el supuesto embarazo, ahora no tan supuesto, de la bellísima Demet Özdemir. ¿Cómo es posible que haya logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo? ¿Cuáles fueron sus estrategias? ¿Hubo pistas que pasamos por alto? ¿Y por qué tanto secretismo? Vamos a analizarlo todo, desde los rumores iniciales hasta la confirmación, pasando por las posibles razones detrás de esta decisión tan personal. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Una actriz talentosísima, una bailarina increíble, una mujer carismática que ha conquistado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su trayectoria es impresionante desde sus inicios como bailarina hasta su salto a la fama con series como Zilek Kokusu, y por supuesto, el éxito arrollador de Erkenci Kuş, donde su química con Can Yaman traspasó la pantalla. No olvidemos tampoco su participación en producciones más recientes como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, que la consolidaron como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. Pero más allá de su carrera profesional, la vida personal de Demet siempre ha sido objeto de interés público. Sus relaciones sentimentales, sus amistades, sus proyectos fuera de las cámaras, todo es analizado con lupa por los medios y por sus seguidores. Y por supuesto su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç también generó muchísima expectación. Una boda de ensueño que fue seguida al detalle por sus fans, una celebración que parecía augurar una historia de amor duradera y feliz. Sin embargo, como todos sabemos, el matrimonio tuvo sus altibajos y, lamentablemente, llegó a su fin hace poco, lo que añadió aún más interés público a la vida de Demet. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo logró Demet Özdemir ocultar su embarazo durante tanto tiempo? Porque, seamos honestos, los rumores llevaban circulando semanas, incluso meses. Pero no había confirmación oficial, ni fotos reveladoras, ni declaraciones explícitas. Era como si Demet hubiera activado un escudo protector alrededor de su vida privada. Una verdadera maestra del despiste, una Houdini de la privacidad. La prensa rosa turca, conocida por su tenacidad y su capacidad para desenterrar secretos, se vio completamente burlada por la actriz. Una de las claves, sin duda, fue su manejo magistral de las redes sociales. Demet es una usuaria activa de Instagram, donde comparte fotos y vídeos de su día a día. Sin embargo, durante este periodo, notamos una estrategia muy inteligente, fotos cuidadosamente seleccionadas, ángulos estratégicos que ocultaban su vientre, ropa holgada y sobre todo, una absoluta discreción en cuanto al tema del embarazo. Sus publicaciones parecían un manual de cómo mantener un embarazo en secreto en la era de las redes sociales. Un sutil juego de sombras y perspectivas que mantuvieron a raya a los más curiosos. No hay que olvidar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien permiten a las celebridades conectar directamente con sus fans, también las exponen al escrutinio público y a la difusión de rumores. Demet, consciente de esto, supo utilizar las redes a su favor, mostrando solo lo que quería mostrar y manteniendo el control sobre la narrativa. Convirtió su perfil de Instagram en una fortaleza impenetrable, donde solo se filtraba la información que ella deseaba. Una lección magistral de control de daños y gestión de la imagen pública. Otra táctica que probablemente empleó fue la coordinación con su equipo de comunicación. Los representantes de Demet son profesionales experimentados que saben cómo manejar la prensa y cómo proteger la imagen de su cliente. Es muy probable que hayan estado trabajando en segundo plano para minimizar la difusión de rumores y para preparar el terreno para el anuncio oficial, cuando Demet se sintiera lista para compartir la noticia. Imaginemos las reuniones secretas, las llamadas telefónicas encriptadas, la planificación meticulosa de cada movimiento. Una verdadera operación encubierta para proteger la privacidad de la actriz. Pero más allá de las estrategias de comunicación y de la discreción en las redes sociales, creo que hay un factor aún más importante, el respeto a su intimidad. Demet Özdemir es una persona reservada que siempre ha valorado su privacidad.
Ella tiene derecho a decidir cuándo y cómo compartir las noticias sobre su vida personal, y nadie debería presionarla ni juzgarla por ello. En un mundo obsesionado con la exposición mediática, Demet reivindica el derecho a la intimidad y a la privacidad. Un recordatorio importante de que las celebridades también son seres humanos con sentimientos y necesidades. Entiendo la curiosidad del público y el interés de los medios, pero creo que es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, emociones y el derecho a tomar sus propias decisiones. Demet eligió mantener su embarazo en secreto durante un tiempo, y debemos respetar su elección. Es hora de que la sociedad aprenda a respetar los límites y a comprender que la vida privada de las celebridades no es un libro abierto que puede ser leído sin consentimiento. Ahora bien, ¿por qué tanto secretismo? ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta decisión? Aquí entramos en el terreno de la especulación, pero podemos intentar analizar algunas posibilidades. Y más aún teniendo en cuenta su reciente divorcio, una situación que sin duda la hizo aún más vulnerable a la exposición mediática. En primer lugar, es posible que Demet y su esposo, Oğuzhan, simplemente quisieran disfrutar de este momento tan especial en privado, lejos del ruido mediático y de las presiones externas. El embarazo es una etapa muy íntima y personal, y es comprensible que quieran vivirla a su manera, sin tener que dar explicaciones ni responder a preguntas constantes. Imaginemos la tranquilidad de poder disfrutar de los primeros síntomas, de las primeras ecografías, de la ilusión por la llegada del bebé sin la presión de los flashes y los micrófonos. Otra posible razón podría ser la preocupación por la salud del bebé. Los primeros meses de embarazo son cruciales, y es natural que Demet y Oğuzhan hayan querido esperar a que pasara el periodo de mayor riesgo antes de hacer público su estado. La salud y el bienestar del bebé son siempre la prioridad, y es comprensible que hayan querido protegerlo de cualquier posible complicación. También es posible que hayan estado esperando el momento adecuado para hacer el anuncio, quizás en una entrevista exclusiva con una revista o en un programa de televisión. Las celebridades a menudo negocian acuerdos con los medios para controlar la forma en que se difunden las noticias sobre su vida personal. Una estrategia para asegurarse de que la noticia se difunda de manera controlada y respetuosa. Y por último, no podemos descartar la posibilidad de que hayan querido evitar la atención no deseada de los paparazzi y de los fans más obsesivos. Demet y Oğuzhan son figuras públicas muy queridas, y su embarazo seguramente generaría un gran revuelo mediático. Es comprensible que hayan querido proteger su privacidad y la de su futuro hijo. Imaginemos las persecuciones constantes, las fotos robadas, la invasión de su intimidad. Una pesadilla que cualquier padre querría evitar. En realidad, las razones pueden ser muchas y variadas, y probablemente se trate de una combinación de todos estos factores. Lo importante es que Demet tomó la decisión que consideró mejor para ella y para su familia, y debemos respetarla. Una decisión que refleja su madurez, su inteligencia y su amor por su familia. Ahora que el secreto ha sido revelado, es probable que veamos más fotos y entrevistas de Demet hablando sobre su embarazo y sobre sus planes para el futuro. Sin duda, será una etapa muy emocionante en su vida, y estoy segura de que será una madre maravillosa. La veremos radiante, llena de ilusión y compartiendo con sus fans la alegría de la maternidad. Y hablando de pistas, ¿hubo alguna señal que pasamos por alto? Si analizamos sus últimas apariciones públicas, podemos notar algunos detalles que podrían haber sugerido su embarazo. Por ejemplo, en algunas fotos se la veía con ropa más holgada de lo habitual, o cubriendo su vientre con bolsos o chaquetas. Detalles sutiles que, vistos en retrospectiva, cobran sentido. También es cierto que durante un tiempo se la vio menos activa en las redes sociales, y sus publicaciones eran menos frecuentes y menos reveladoras. Además, algunos fans notaron que había dejado de fumar, lo cual es una señal común de embarazo. Observaciones perspicaces de sus fans más atentos. Pero en general, Demet fue muy hábil para mantener el secreto, y logró engañar a la mayoría de nosotros. Lo cual demuestra su profesionalismo y su capacidad para controlar su imagen pública. Una jugada maestra que quedará para la historia del espectáculo turco. En definitiva, el caso del secreto mejor guardado, de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar diferentes estrategias para proteger su privacidad y para controlar la forma en que se difunden las noticias sobre su vida personal. Un manual de supervivencia para las celebridades en la era de la información. Nos enseña la importancia de respetar la intimidad de las personas, incluso de aquellas que están constantemente bajo el escrutinio público.
Y nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y el derecho a tomar sus propias decisiones. Una lección que todos deberíamos aprender. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre El secreto mejor guardado, de Demet Özdemir. Fue un placer compartir mis ideas y mis reflexiones con ustedes. Y quién sabe, quizás este embarazo marque un nuevo comienzo para Demet, un nuevo capítulo en su vida lleno de amor, alegría y felicidad. En resumen, hemos visto cómo Demet Özdemir logró ocultar su embarazo durante tanto tiempo a través de una combinación de discreción en las redes sociales, coordinación con su equipo de comunicación y, sobre todo, respeto a su intimidad. Analizamos las posibles razones detrás de esta decisión, desde el deseo de disfrutar de este momento en privado hasta la preocupación por la salud del bebé. Y también repasamos algunas pistas que podrían haber sugerido su embarazo, aunque Demet fue muy hábil para mantener el secreto. Un verdadero caso de estudio para los expertos en relaciones públicas y manejo de la imagen. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet hizo bien en mantener su embarazo en secreto? ¿Cuáles creen que fueron sus estrategias? ¿Y qué esperan de ella como madre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista y saber qué opinan sobre este tema que ha generado tanta controversia. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida de las celebridades es fascinante, pero siempre hay que recordar que detrás de la fama y el glamour hay personas con sentimientos y derechos. Hasta la próxima.